haciendo una referencia así muy general acerca de el cómo del conocimiento histórico. La vez anterior nos ocupamos de la estructura del hecho histórico y nos referimos fundamentalmente a las características, digamos, que la acción humana tiene. Mencionamos, digamos, que en cuanto a su carácter temporal está dirigida siempre hacia el futuro, a lograr cambios, digamos, en el futuro. Mencionamos que también es producto y resultado de la libertad humana. También hicimos referencia al hecho de que es difícil realmente predecir en qué va a consistir la acción humana. Y también mencionamos algo relacionado a la irreversibilidad de los efectos o de los resultados generados por la acción humana. Hicimos alguna referencia allí al pensamiento de Sartre, el pensamiento de Hannah Arendt, pero hoy queremos meternos a este asunto de el cómo del conocimiento histórico. Y entonces vamos a comenzar por decir que los seres humanos eh, solemos comunicar, compartir o contar aquello que pensamos, aquello que sentimos y que en general vivimos a los demás. Y en este afán, digamos, por comunicar, pues el mensaje oral suele tener una primacía bastante importante a través de charlas, a través de discursos, en fin, pero no debemos olvidar tampoco el mensaje escrito, ¿verdad? Desde mucho antes de que Gutenberg pues inventara la imprenta, o más bien la perfeccionara, porque fueron los chinos, parece, los primeros en probar algo así como una impresión a base de tinta, ¿verdad? Entonces, pero desde mucho antes, digamos, de que la imprenta realmente fuera inventada y se convirtiera en un medio muy importante para transmitir mensajes de todo tipo, el mensaje escrito ha sido verdaderamente muy, muy, muy importante. Desde las escrituras, digamos, que se llevaron a cabo en trozos de cuero, en pedazos de madera, incluso en rocas, bueno, en lienzos hechos a base de plantas, pues el mensaje escrito siempre ha tenido una importancia también en ese afán de comunicar pensamientos, sentimientos eh, y vivencias. Pero la cosa no se queda ahí a nivel de las palabras, ya sea habladas o escritas, escuchadas o leídas. También a través de objetos materiales solemos llevar a cabo esa comunicación, ¿verdad? Si los edificios, en este sentido la arquitectura en términos generales, pues tiende a comunicar mucho de la vida humana, ¿no? Los instrumentos que solemos utilizar prácticamente en todas las actividades, bueno, constituyen también, ¿verdad?, maneras de plasmar pensamientos, sentimientos, visiones de la vida y del mundo. Todo esto que hemos mencionado así muy rápidamente para lo que se refiere al conocimiento histórico o la historia como esa disciplina que pretende realmente reconstruir, digamos, el ayer,
Bueno, todo eso constituye un testimonio, ¿verdad? Un testimonio que es prácticamente lo único con lo que el historiador puede contar, porque esto tiene que ver con tratar de entender, de comprender eh, pues lo ocurrido, digamos, en el pasado que está conectado con nuestro propio presente. Pero como dije, no son solo textos, ¿verdad? Sino que prácticamente todo, absolutamente todo lo que constituya, digamos, un testimonio acerca del pasado, le es realmente importante al historiador y nada hay digno de desprecio o a lo que no se le vaya a dar la importancia debida. Esto porque, como lo hemos repetido ya varias veces, la distancia temporal impone un conocimiento que siempre es indirecto, ¿verdad? Todo lo que la historia realmente nos relata, nos cuenta, para decirlo de alguna manera, pues ha sido resultado de este conocimiento completamente indirecto, porque también ya lo hemos dicho suficiente, pues los hechos que le interesan al historiador ya no son, han desaparecido y quedan precisamente en el pasado a una buena distancia de nosotros. Y entonces, para llegar al conocimiento de lo que ocurrió, es necesario cualquier testimonio que nos conduzca definitivamente a ese descubrimiento o a ese conocimiento. Ahora bien, ya se trate, digamos, de testimonios escritos o de cualquier otro objeto testimonial, bueno, hay que dejar en claro que aun cuando hayan pertenecido, digamos, a una persona, a un individuo en particular, pues esos testimonios no se quedan a ese nivel individual. No apuntan únicamente a lo personal, sino que también hacen una referencia a las condiciones políticas, a las condiciones económicas y en general culturales del momento que le tocó vivir al personaje cuyas acciones son objeto de estudio y de investigación. Es decir, que se trata no simple y sencillamente de algo individual y personal, sino se trata de algo relacionado, digamos, con el medio en el cual aquella vida se desarrolló. De hecho, digamos, esa vida individual, como prácticamente toda vida individual, pues fue producto de todas aquellas condiciones, de todas aquellas influencias que lo llevaron a ser lo que fue y en gran medida a hacer también lo que hizo, ¿no? Entonces, sus valores, sus creencias, en fin, etcétera, pues eran resultado en gran medida de ese entorno político, económico y en términos generales cultural en el cual su vida se desenvolvió. Ahora, aquí hay una tarea verdaderamente gigantesca, una tarea verdaderamente titánica, porque de lo que se trata es de que entre todos esos testimonios que vamos a decir que son muertos, pedazos de papel, pedazos de metal, eh, géneros, digamos, con los cuales estaban elaborados los trajes, la ropa, muebles, edificios, en fin, etcétera. Todo eso está literalmente muerto, pues son cosas, son objetos, pero precisamente entre todo ese cúmulo de testimonios ya inertes, debe tratar de descubrirse
la vida en una sola palabra, la vida misma, es decir, lo que Dilthey denomina pues lo estrictamente espiritual, ¿no? Entonces es una tarea verdaderamente enorme, una tarea verdaderamente titánica. Y entonces, ¿cómo realmente se puede acceder, digamos, a ese conocimiento? ¿Cómo puede de algún modo tratar de resucitar aquella vida, de reconstruir, digamos, aquella existencia, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de cuestiones eminentemente subjetivas, propias del mundo interno del actor. Eh, Sucede que el testimonio, cualquiera que sea el tipo de testimonio con el que el historiador esté bregando, sea un documento escrito o un monumento, bueno, el testimonio sucede que a veces proporciona certeza. La certeza es realmente una cuestión importante en el ámbito de la historia, ¿verdad? Pero muy frecuentemente los testimonios o el testimonio con el que se está trabajando puede proporcionar no una certeza completa, digamos, sino a veces solo puede indicarnos una determinada probabilidad, ¿verdad? Y por supuesto, esto no es fácil, digamos, llegar a esa certeza no es una cuestión fácil. Aquí estamos hablando de una especie de fe, ¿sí? Una especie de confianza en la evidencia que nos ha legado el pasado, ¿verdad? Esa confianza es verdaderamente importante, ¿no? Y por supuesto, se trata aquí de coleccionar el mayor número de testigos que sean precisamente dignos de confianza, dignos de esa fe. Y entre más digamos, testimonios se tengan al respecto, pues es definitivamente mucho mejor. Ahora, eh, lo primero, digamos, que hay que señalar aquí es que el mismo investigador, de manera personal y directa, pues esté convencido de que ha entendido el testimonio en todo lo que él mismo significa, porque si no hay realmente un entendimiento de parte del mismo investigador, prácticamente todo el trabajo podría venirse al suelo o generar muchas dudas respecto a cualquier conclusión que se quiera extraer, digamos, a partir del testimonio que se está trabajando. Entonces, aquí hay una tarea definitivamente que llevar a cabo y que resulta sumamente importante, ¿verdad? Pero hay que dejar en claro que tampoco se trata, digamos, de una confianza ciega, tampoco es una simple credulidad, pues, ¿verdad? Porque lo crédulo y esa ceguera, pues debe quedarse a nivel puramente de los dogmas, pues, ¿verdad? Lo estrictamente religioso, podríamos incluso decir, ¿no? Entonces, esa confianza, esa fe en la evidencia que el pasado realmente nos ha puesto enfrente, eh, pues adquiere, digamos, una cierta formalidad, un cierto peso y firmeza en la medida en que el testimonio es sometido a la crítica, ¿verdad? Es decir, por un lado la crítica histórica, por otro lado la crítica literaria también, que se fueron desarrollando
Y entonces es realmente muy, muy, muy importante esa crítica, ¿verdad? Y por supuesto, la crítica histórica aplicada no solamente a documentos escritos, ¿verdad? Donde funciona la crítica literaria, sino la crítica histórica dedicada también a todos aquellos elementos materiales que no necesariamente tienen que ver con un discurso, pues, ¿verdad? Y entonces aquí de lo que se trata es de aplicar una correcta metodología para tratar con esos testimonios que atestiguan de alguna manera acerca de aquella vida que interesa definitivamente comprender y entender. Y entonces, en esa línea de ideas de la metodología adecuada para tratar realmente el testimonio y poder confiar definitivamente en él, pues tenemos algunos procedimientos, si pudiéramos realmente decirlo así. Por ello es que en la medida en que se requiere un alto grado de certeza respecto a cualquier testimonio, pues es necesario que ese testimonio pueda ser controlable por métodos seguros. Esto nos va a introducir, digamos, en una serie de cuestiones sobre el carácter científico, digamos, de la historia. Es decir, realmente yo creo que en estos elementos que vamos a ir mencionando, podemos nosotros encontrar alguna especie de justificación para el estatus científico de la historia, porque no se trata simple y sencillamente de inventar cosas, no se trata de interpretar esos testimonios a rajatabla o de una manera antojadiza. No, es decir, se trata definitivamente de ser lo más fiel que sea posible a lo que pudo haber ocurrido. Y entonces, si el fundamento de ese conocimiento indirecto que tenemos sobre el pasado va a ser, digamos, de carácter serio y por supuesto confiable, bueno, todo aquello que sirve para llegar a ese conocimiento tiene que ser sometido a toda una serie de métodos, de técnicas, para decirlo de una manera mucho más clara. Y entonces, solo así se pueden definitivamente encontrar vestigios o pruebas y confirmaciones también acerca de lo ocurrido en el pasado. Ahora, como podemos nosotros imaginar, el someter un testimonio, ¿verdad?, a toda una serie de técnicas para llegar a tener confianza y llegar a adquirir esa certeza, pues no siempre, digamos, van a ser de carácter positivo, ¿verdad? Podría realmente conducir el tratamiento de un testimonio a negar lo que hasta este momento se había creído, ¿verdad?, a rechazar lo que hasta este momento se había sostenido. Y entonces tanto los vestigios, las pruebas y las confirmaciones podrían ser positivas, pero también podrían ser negativas. En todo caso, se presta un servicio, digamos, invaluable, un servicio muy importante al quehacer histórico, ¿verdad? Puede realmente que el haber sometido, digamos, un arma, un utensilio, en fin, un zapato de alguno de los actores del pasado, venga definitivamente a desmentir, digamos, cuestiones relacionadas con fechas, ¿sí? Solo para poner un ejemplo. Entonces, no hemos confirmado la fecha, pero sí hemos demostrado que las fechas de las que se han hablado hasta este instante no son las que
a las que debemos hacer referencia. En todo caso, como digo, pues esto conducirá a ser mucho más confiable y proveerle de mayor certeza al conocimiento del pasado. Entonces, tenemos que decir y mantener siempre en mente que todos esos vestigios, todas esas pruebas, todas esas confirmaciones, pues constituyen indicios muy importantes sobre el pensar, sobre el actuar y sobre el vivir de los hombres de ayer, que es realmente lo que interesa reconstruir con una buena y excelente dosis de imaginación, como decía Miguel de Unamuno. Bueno, entonces, esto significa que en el quehacer histórico no puede haber improvisaciones, ¿verdad? Tampoco puede haber un proceder mecánico porque no todas las pruebas se van a tratar de la misma manera, no todos los testimonios se van a tratar de la misma forma, ¿verdad? Y entonces, aun cuando sean similares, ¿verdad? Es decir, un documento de hace, qué sé yo, 100 años, pues no va a tratarse de la misma manera que se trata un documento que tiene unos, qué sé yo, 500 años, ¿no? Es decir, aun cuando sean similares o parecidos los testimonios, pues no se puede tratar con ellos de forma mecánica, ¿verdad? Y por supuesto hay que tener en cuenta el ámbito, digamos, cultural en el cual el testimonio se ubica, de tal modo pues que un testimonio latino no podrá ser tratado de la misma manera que un testimonio egipcio, aun cuando, insisto, se trate de testimonios muy parecidos, ¿verdad? Entonces, no puede haber realmente improvisación ni tampoco un proceder mecánico en esta metodología para tratar realmente el testimonio propio de la historia. Aquí podríamos señalar que se demandan ciertos talentos, ¿verdad? Ciertos talentos, ciertas aptitudes de carácter personal, ¿verdad? También se requieren procedimientos muy particulares y, por supuesto, herramientas también de trabajo a veces altamente especializadas, ¿verdad? Probablemente el historiador como tal, pues no sea quien aplique esos procedimientos y esas herramientas de trabajo, porque aquí estamos hablando de algo, de un tipo de conocimiento en el cual la multidisciplinariedad ha sido prácticamente algo permanente y constante, pues, ¿verdad? Porque obviamente tratar algo que ha estado enterrado, digamos, durante cientos de años, pues requiere definitivamente del conocimiento, procedimientos y herramientas propias de la arqueología, pues, ¿verdad? Mientras que un edificio, pues que fue construido hace cientos de años, pues demandará también otra clase, digamos, de procedimientos, otra clase de herramientas de trabajo muy propias de la arquitectura. Y entonces, como digo, la historia definitivamente en su afán por encontrar bases sólidas para ser elaborada, pues ha requerido prácticamente desde siempre del concurso de la multidisciplinariedad. Y por supuesto, ya lo hemos mencionado sin querer muy rápidamente, pero hay que dejar en claro que cada campo de interés demanda un tratamiento particular, ¿verdad? Es decir, ya se trate realmente del pasado en Egipto
o se trate del pasado griego o del pasado medieval. Estamos hablando tanto de épocas como de momentos culturales y del pensamiento que demandan ser tratados de una manera muy concreta y muy particular. De modo que un egiptólogo, pues, tiene conocimientos, empleará procedimientos y técnicas y herramientas de trabajo muy propias con la época y el lugar geográfico en el cual está interesado. Lo mismo un investigador, digamos, en la historia griega, pues tendrá también que recurrir a su particular modo de enfrentarse con esos testimonios que hablan sobre el ayer de la vida griega y del medioevo también. Es decir, no hay una manera, como dijéramos, pareja, única, eh, gracias a la cual se pueda tratar pues de manera mecánica cualquier momento histórico y sus respectivos testimonios, ¿no? Aquí hay que aclarar una cosa. Aquí la palabra documento no simple y sencillamente se refiere a algo escrito, ¿verdad? El documento puede ser una piedra, puede ser una vasija, puede ser una espada, puede ser pues una chaqueta, en fin, la montura de un caballo, o un, qué sé yo, o un discurso escrito, ¿verdad? Es decir, eh, entonces desde ese punto de mira, documento abarca aquí prácticamente todo tipo de testimonios, ¿verdad? Y entonces todo documento realmente debe ser sometido a crítica, como ya lo dijimos, con un propósito, o más bien con una serie de propósitos, para decirlo en una palabra. En primer lugar, debe ser sometido realmente a procedimientos, tratamientos, en fin, etcétera, con el propósito de determinar su origen, ¿verdad? Es decir, esto es definitivamente sumamente importante porque podría realmente suceder que el documento, cualquiera que sea este, pues no tenga realmente el origen que se ha dicho o que se ha creído que tiene. Y esto definitivamente resulta muy, muy, muy importante. Entonces, esa crítica, ese tratamiento, digamos, científico empírico, porque no hay para dónde, ¿verdad? Hay que decirlo, científico empírico, pues es importante en primer lugar para determinar el origen de todo testimonio histórico, pero también, digamos, para establecer la integridad del documento y reconstruirlo si es que es necesario, ¿verdad? Es decir, si se trata, digamos, de una vasija, muchas veces una vasija que ha estado enterrada durante tanto tiempo, sujeta, digamos, a los vaivenes del movimiento de la tierra, en fin, etcétera, pues podría resultar hasta cierto punto quebrada, despedazada y probablemente con algunas partes, digamos, que se han perdido. Entonces habrá que reconstruirla, pues, ¿verdad? O muchas veces, como ocurrió también con los documentos, los papiros del Mar Muerto, que fueron encontrados en vasijas, pues estaban tan despedazados, en tantos miles realmente de pedacitos, que esa reconstrucción no ha terminado todavía, ¿verdad? Es decir, es un trabajo verdaderamente, no sé, complejo y tremendamente complicado, ¿verdad? Y entonces también se debe asegurar la integridad del testimonio o reconstruirlo en caso sea necesario, ¿verdad? Hay que también someterlo a estudios para establecer su originalidad, ¿verdad? ¿Es realmente esto original?
o por el contrario, se trata de una copia, ¿verdad? Eh, entonces, esto viene a constituir también una parte muy, muy, muy importante. Es decir, muchos documentos que hoy en día aceptamos y utilizamos, pues carecen de originalidad en el sentido de no ser los originales, ¿verdad? En ese sentido estamos utilizando la palabra originalidad, son copias, pues, ¿verdad? Y esto podría de alguna manera dar lugar y dar sitio a ciertas dudas, eh, a dejar ciertas preguntas abiertas que necesitarán ser abordadas, digamos, en el futuro, cuando haya tal vez un poco más de certeza sobre esas copias, ¿verdad? Entonces, para establecer su originalidad. Pero hay que también ver si existen dislocaciones, sobre todo aquí en testimonios escritos, ¿verdad? Es decir, por dislocaciones aquí se entiende, por una parte, confusión de letras, ¿verdad? Sobre todo hay que recordar que durante mucho tiempo la mano del hombre fue la que llevó a cabo realmente la tarea de escribir y también de copiar, ¿verdad? Los llamados amanuenses en ese sentido realizaron una tarea bastante encomiable para conservar esos testimonios hasta el día de hoy, pero ya haya sido por una intención clara, ya haya sido por descuido, por accidente o por el paso del tiempo, a veces hay letras que no se entiende bien qué letra es, ¿no? O qué clase de letras son. Entonces, pudiera realmente haber una confusión de letras en el documento o podría haber también omisión de signos u omisión también de ciertos caracteres como les llamamos el día de hoy. Y esto pues trae definitivamente preguntas, instala dudas y por supuesto la necesidad de continuar llevando a cabo una tarea de investigación a ese nivel, ¿verdad? También hay que preguntarse, sobre todo, digamos, en relación a los documentos escritos, a veces también se aplica esto a pinturas, ¿verdad? Hay más realmente de una transcripción, es decir, contamos realmente con varias versiones, por decirlo así, del documento. Hay que establecer entonces una serie de comparaciones, ¿verdad? Sobre todo si se detectan diferencias entre las distintas transcripciones, pues habrá que efectuar una tarea comparativa para ver finalmente en qué va a parar definitivamente nuestra comprensión y nuestro entender de lo que está escrito, digamos, en ese documento. Pero también habrá que preguntarse por las denominadas interpolaciones. Una interpolación no es otra cosa que un pedazo de texto, un fragmento de texto o de discurso que fue insertado, digamos, en el escrito por otra persona y algo que se hizo incluso posteriormente, ¿verdad? Este asunto de las interpolaciones, pues es algo bastante común. En los estudios teológicos uno aprende, pues, que muchos de los pasajes del Nuevo Testamento, pues contienen interpolaciones, ¿verdad? Es decir, fueron frases, fueron secciones incluso del texto que fueron agregados posteriormente, ¿verdad? Eh, pero también en el Antiguo Testamento, para el pensamiento judío antiguo no había nada extraño en escribir en nombre de otro, ¿verdad? Sí, son muchos los escritos que para empezar
eh, pues fueron escritos, digamos, por, no sé, por Moisés, por Aarón, en fin, incluso por Noé. Pero digamos que no corresponde realmente a la autoría, digamos, de esos personajes, sino que alguien se sintió en la libertad de utilizar esos nombres para escribir prácticamente cualquier texto, pues, en verdad. Y entonces, esos fragmentos ajenos que fueron insertados, eh, pues no es que se vayan a echar a la basura, pero constituyen, digamos, descubrimientos muy, muy, muy importantes, ¿verdad? Que yo recuerde, el libro de Isaías es uno de los libros que, sometido, digamos, a esta clase de crítica literaria, pues se reconoce hasta el día de hoy que hay por lo menos tres Isaías en el libro del profeta que lleva ese nombre, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Hay un doble Isaías y hay un tripto Isaías también. Es decir, autores posteriores, escritores posteriores que introdujeron ciertos textos allí, digamos, en el original, por favor, entre comillas, ¿verdad? Entonces, este tipo realmente de cuestiones vienen a resultar sumamente importantes. Para un caso, digamos, actual, creo que el texto de Rigoberta Menchú, Así me nació la conciencia, aunque no lo escribió ella, ¿verdad? Lo escribió la mujer de este francés, guerrillero francés, ¿cómo se llama? Regis Debray, creo que era el nombre de él. Bueno, la esposa de él lo escribió, pero la obra, digamos, hoy en día enfrenta problemas muy, muy, muy serios, puesto que la persona que lo escribió reconoció que mucho de lo que ella puso ahí en boca de Rigoberta Menchú realmente no lo dijo ella, ni lo contó ella, sino que mezcló diálogos que tuvo, digamos, con otras personas, con otros individuos, y eso pues ha generado dificultades muy serias, digamos, para ese texto, aparte, digamos, del pleito que hubo entre las dos mujeres. Pero bueno, son ejemplos, digamos, que traigo a colación respecto a esta crítica literaria, ¿verdad? Y, por supuesto, algo muy importante es establecer el autor, ¿verdad? Establecer la época, establecer también el contexto cultural, ¿verdad? Es decir, el autor, la autoría es realmente muy, muy, muy importante, ¿verdad? Y si se sabe que el autor, pues, vivió en un determinado tiempo, pero el texto hace referencia a cuestiones que no pertenecen a ese contexto cultural, pues eso ya generaría a algunos problemas de confianza, pues, ¿verdad? Entonces, también ejemplos en ese sentido abundan en la historia de la literatura y en la misma historia también como ciencia, ¿verdad? Bueno, otra pregunta muy importante aquí sería, ¿este texto, digamos, este documento es mencionado por otros autores? ¿Se puede realmente encontrar, digamos, referencia en otros autores al texto que estamos realmente investigando y manejando, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del diálogo Las leyes de Platón, bueno, no se tienen muchas dudas porque Aristóteles menciona varias veces este diálogo platónico, ¿verdad? Por otro lado, hay autores que no son mencionados por nadie contemporáneo, sino hasta varios siglos después, en verdad. Que yo recuerde, uno de los discípulos del apóstol San Pablo, Dionisio el Areopagita. Bueno, en los escritos de Dionisio, pues no vienen a mencionarse, o él como autor no viene a mencionarse, sino hasta el siglo V, digamos, de la era cristiana. En fin,
Es muy importante, digamos, también investigar si el documento que se está manejando, pues, ha sido mencionado, digamos, o hay algunas referencias en otros autores. Bueno, también aquí la crítica literaria continúa, digamos, con los aspectos lingüísticos, con los aspectos ortográficos o incluso estilísticos también del documento que esté siendo objeto de estudio, ¿verdad? Lo mismo, los géneros también literarios son realmente muy, muy, muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el contexto, de nuevo, del Nuevo Testamento, pues la cuestión de las parábolas, bueno, constituye un género literario muy, muy, muy importante. Y hay toda, digamos, una escuela dedicada exclusivamente a establecer parámetros para manejar e interpretar ese género literario que constituyen las parábolas. Y así como las parábolas, pues existen una enorme serie, digamos, de estilos y de géneros, digamos, literarios. Todo esto también es sumamente importante en relación con los testimonios de carácter escrito. Y quisiera ir terminando esta exposición el día de hoy, pues recordando que aparte de lo que hemos mencionado, pues también eh, hacen su aporte, entre otras disciplinas, la numismática, que es una disciplina que se encarga del estudio de las monedas, de las medallas, que podría resultar, y de hecho resulta a veces determinante en algunos estudios históricos. O la heráldica también, ¿verdad? Que es la disciplina que se encarga de estudiar los linajes, la ascendencia, digamos, de las personas o su árbol genealógico, para decirlo en otras palabras. Y ya no hablemos de la filología, pues, ¿verdad? Esa disciplina que trata de descubrir eh, el ambiente cultural en los textos que son objeto de su estudio. Y por supuesto la epigrafía, ¿verdad? Es decir, la epigrafía es la disciplina que se encarga de interpretar los símbolos que han quedado grabados, sobre todo en materiales duros, ¿verdad? Como la piedra, la madera, o las vasijas, digamos, en fin, ¿verdad? Entonces, estas y otras disciplinas, pues constituyen en realidad todo un trabajo eh, científico empírico, ¿verdad? Y que hacen una enorme contribución a a la tarea del historiador a fin de darle la certeza necesaria, la confianza necesaria en los testimonios que se están manejando.